Territorio de frontera, finales de otoño. Mientras los vecinos corrían a tapar grietas y apilar leña antes de las primeras nevadas, un hombre hacía algo que nadie lograba entender. En vez de reforzar el interior de su cabaña, comenzó a construir un segundo techo por encima del primero, dejando un espacio vacío entre ambas capas. Cuando el inspector llegó, se rió en el acto. Dijo que aquello no era más que un desperdicio, que el viento entraría por el hueco, que la nieve se acumularía y que el peso haría que todo cediera. Los vecinos repitieron la risa. Y en los primeros días parecía que tenían razón. El agua se filtró, el suelo se congeló y la nieve encontró camino hacia el interior. El cálculo estaba mal, pero el invierno aún no había mostrado lo que realmente sabía hacer. El problema de aquella región nunca fue solo el frío. Era el viento, un viento constante, sin obstáculos, que atravesaba el valle y transformaba cualquier techo común en una superficie de ataque. Las cabañas resistían la nieve, pero perdían calor por la presión continua del aire gélido, que encontraba brechas invisibles y succionaba el calor de dentro como si fuera humo. Muchos hombres quemaban leña toda la noche, y aún así despertaban con el agua congelada a pocos pasos del fogón. El hombre sabía esto por experiencia propia. Ya había pasado inviernos luchando contra corrientes invisibles, viendo el fuego trabajar sin descanso mientras el interior nunca se estabilizaba. Por eso, cuando decidió construir un segundo techo, no estaba intentando aislar en el sentido tradicional. Estaba intentando quebrar el viento, crear una capa donde el aire pudiera perder fuerza antes de alcanzar el espacio donde las personas vivían. En el papel, la idea parecía errada. Un espacio vacío significaba circulación de aire. Circulación significaba pérdida de calor. Fue exactamente eso lo que el inspector señaló, riéndose de la estructura aún incompleta. Dijo que el techo doble acumularía nieve, crearía filtraciones y aumentaría el riesgo estructural. Advirtió sobre fallos, multas y peligro real durante tormentas más fuertes. Y los problemas aparecieron demasiado rápido. La primera lluvia encontró un punto débil. El agua se escurrió entre las capas y se filtró hacia adentro. El suelo se endureció con el frío. Una grieta antigua en la pared volvió a crujir. La nieve entró por una rendija mal sellada. El error de cálculo parecía demasiado obvio para ser ignorado. Aún así, él no lo desmontó. Porque el verdadero test no vendría con lluvia ligera o nieve fina. Vendría con la ventisca, cuando el viento no solo sopla, sino que empuja todo lo que encuentra. Antes de continuar, te lo pido de verdad. Suscríbete al canal. Tengo un sueño muy grande de llegar a los 1000 suscriptores en este 2025, y cada suscripción marca una diferencia real para mí. Deja tu like para fortalecer el contenido y comenta aquí abajo desde qué país nos estás viendo. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y en la construcción del segundo tejado comenzó de forma metódica, pero el error no tardó en aparecer. El espacio vacío entre las dos capas parecía correcto en el papel. Sin embargo, en la práctica, creaba caminos inesperados para el agua. La primera lluvia prolongada encontró una unión mal calculada en el borde y se filtró hacia adentro, descendiendo lentamente hasta el entarimado. El hombre se dio cuenta demasiado tarde. Cuando la temperatura bajó esa misma noche, la humedad se endureció y el suelo se congeló en una franja cercana a la pared. Aquello fue suficiente para alimentar la duda de todos. Los vecinos aparecieron temprano, atraídos por el hielo visible bajo los pies y por el agua que aún marcaba la madera. Decían que el tejado doble estaba respirando demasiado, que el viento tendría espacio para circular y succionar el calor, exactamente como el inspector había previsto. Algunos señalaron la grieta antigua en la pared, ahora más nítida debido a la contracción por el frío, como prueba de que la cabaña estaba sufriendo más que antes. La risa no era ruidosa, pero era colectiva, y eso pesaba más. El inspector volvió esa tarde, caminando alrededor de la cabaña con pasos lentos y atentos. Miró hacia arriba, observó el espacio entre los tejados y comentó que aquello creaba puntos de falla por duplicado. Dijo que, en una ventisca real, la nieve sería empujada hacia adentro con fuerza, acumulando peso donde no debería. Tocó el suelo congelado y anotó algo en su cuaderno. Para él, el error no era solo conceptual, ya se estaba manifestando físicamente. Aquella noche, el frío cayó más rápido de lo habitual. El hombre alimentó el fogón con leña seca, pero sintió que el calor no se estabilizaba.
El viento encontraba el espacio entre los tejados y producía un ruido bajo, casi un silbido continuo. El interior parecía vivo, reaccionando a cada ráfaga. El agua que se había filtrado antes comenzó a escurrir de nuevo cuando parte del hielo se derritió con el calor del fuego, creando un ciclo difícil de controlar. Al despertar antes del amanecer, se dio cuenta de que había errado en el cálculo del cierre lateral. El espacio entre los tejados necesitaba respiraderos controlados, no aberturas libres. Tal como estaba, el viento no perdía fuerza, ganaba dirección. El hombre subió con cuidado a pesar del hielo y comenzó a cerrar tramos específicos, dejando solo salidas estratégicas para la humedad. El trabajo era lento y peligroso, hecho con las manos entumecidas. La nieve llegó ese mismo día, fina y persistente. No cayó directamente, fue empujada. Parte de ella encontró el hueco aún imperfecto y entró, acumulándose sobre la primera capa del tejado original. El hombre lo notó al escuchar un sonido diferente, un peso nuevo presionando la madera. Subió de nuevo, retiró el exceso y reforzó el cierre. Cada corrección parecía llegar demasiado tarde, pero era necesaria. Los comentarios aumentaron. Un vecino dijo que aquel tejado extra se derrumbaría antes del punto álgido del invierno. Otro comentó que el hombre estaba creando un problema estructural que no existía. El inspector, al pasar de nuevo, fue directo. Si la filtración continuaba, la cabaña podría ser considerada insegura. No habló de multas todavía, pero dejó la posibilidad en el aire. La presión no venía solo del clima. Dentro de la cabaña, el suelo seguía rígido en algunos puntos. La grieta en la pared no había aumentado, pero transmitía frío al tacto. El hombre se dio cuenta de que el segundo tejado aún no estaba ayudando, estaba estorbando. Por primera vez desde que empezó, consideró desmontar parte de la estructura antes de que el daño fuera mayor. La idea que debía protegerlo parecía estar empujando la cabaña al límite. Aún así, algo llamó su atención esa madrugada. Cuando el viento disminuía por unos minutos, el interior se estabilizaba más rápido que antes de la construcción. No era calor extra, sino retención, pequeña, casi imperceptible, pero real. El segundo tejado, cuando el viento no estaba en movimiento intenso, creaba una capa de aire que retrasaba la pérdida de calor. El problema no era la idea, era el comportamiento del viento durante las ráfagas fuertes. Con esto en mente, ajustó de nuevo los respiraderos, reduciendo la entrada directa de aire y obligando al viento a perder energía antes de escapar. No era una solución elegante, pero era un intento consciente. El error inicial casi le cuesta todo, pero ahora había un patrón que explorar. El tejado. Doble todavía no funcionaba como debía, pero empezaba a mostrar un efecto que ninguno de los vecinos esperaba. Al caer la noche, la cabaña permanecía fría, pero menos inestable. El suelo no volvió a congelarse por completo. El agua no volvió a filtrarse. El viento seguía haciendo ruido, pero parecía menos agresivo por dentro. No era una victoria, era un intervalo, y en aquel lugar, sobrevivir al invierno estaba hecho de pequeños intervalos antes de la siguiente gran prueba. La ventisca no llegó, de golpe. Se anunció con cambios sutiles que solo quienes viven en aquel valle logran reconocer. El cielo perdió profundidad, el viento comenzó a girar en direcciones cortas e irregulares, y el aire se volvió pesado, como si estuviera siendo comprimido. El hombre lo notó al sentir el segundo tejado vibrar levemente bajo las ráfagas iniciales. No era fuerza suficiente para causar un daño inmediato, pero era el tipo de presión que revela fallas ocultas con el paso de las horas. Antes del atardecer, la nieve comenzó a caer casi de forma horizontal. No se acumulaba en el suelo, se infiltraba. El espacio entre los tejados empezó a recibir partículas finas que giraban allí dentro antes de encontrar una salida. El hombre subió una vez más, ahora con una dificultad real para mantenerse en pie. Ajustó tablas, cerró una rendija que se le había escapado y se dio cuenta de que el viento estaba intentando usar el propio espacio creado para ganar velocidad. Aquello era exactamente lo que el inspector había previsto. Cuando cayó la noche, el frío se intensificó de forma abrupta. El suelo volvió a endurecerse en puntos aislados, especialmente cerca de la pared donde permanecía la antigua grieta. El hombre alimentó el fogón con un cuidado extremo, intentando no desperdiciar calor. Aún así, el interior oscilaba. El segundo tejado no estaba fallando por completo, pero tampoco estaba ofreciendo la protección prometida.
La cabaña parecía suspendida entre dos resultados posibles. Los vecinos no necesitaron decir nada. Las luces apagadas temprano y el silencio pesado del valle indicaban que todos se estaban preparando para una noche larga. El inspector pasó al final de la tarde, observó la nieve siendo empujada hacia el interior del hueco y comentó que aquella sería la prueba final. Dijo que si el tejado extra no aguantaba aquella ventisca, no aguantaría ninguna. No se rió esta vez. Habló como quien espera la confirmación de algo inevitable. Cerca de la medianoche, el viento alcanzó una fuerza constante. No eran ráfagas violentas, sino un empuje continuo que presionaba todo en la misma dirección. El segundo tejado comenzó a cumplir una función inesperada. En lugar de permitir que el viento golpeara directamente el tejado original, absorbía parte del impacto, creando turbulencia en el espacio intermedio. El aire perdía organización antes de llegar a la capa inferior. El hombre lo notó al percibir que el ruido dentro de la cabaña había cambiado. El agua intentó entrar de nuevo. La nieve derretida escurrió por el espacio entre los tejados y encontró un punto de drenaje improvisado que él había ajustado días antes. Por primera vez, el agua no avanzó hacia el interior. El suelo permaneció rígido, pero no se congeló por completo. Aquello no era comodidad, pero era control. El hombre se quedó despierto observando cada sonido, cada cambio en el comportamiento de la estructura. En un momento crítico de la madrugada, una ráfaga más fuerte hizo que el segundo tejado vibrara de forma alarmante. El hombre sintió el impacto como si fuera un golpe directo. Pensó que la estructura iba a ceder. Pasaron segundos sin desenlace. El tejado se estabilizó. La carga fue redistribuida. La capa de aire creada entre las dos superficies estaba haciendo exactamente lo que él había imaginado, aunque fuera de forma imperfecta. Dentro de la cabaña, el calor dejó de oscilar de manera caótica. No aumentó, pero dejó de bajar. El fogón trabajó con una eficiencia previsible. El hombre se dio cuenta de que necesitaba añadir leña con menos frecuencia que en las noches anteriores. El segundo tejado estaba retrasando la pérdida de calor al quebrar la presión directa del viento. Aquello no era un aislamiento tradicional, era un retraso estratégico. Cuando el viento alcanzó su punto más intenso, ya cerca de las 3 de la mañana, la cabaña permaneció funcional. La grieta en la pared no se expandió. El agua no avanzó. La nieve quedó contenida en el espacio intermedio, girando, hasta perder fuerza y caer hacia afuera. El inspector, en su propia casa, probablemente enfrentaba la misma presión del viento directo en su tejado simple. El hombre pensó en ello brevemente antes de volver a concentrarse en el fuego. Al amanecer, la ventisca aún no había cesado, pero lo peor ya había pasado. El interior de la cabaña estaba frío, pero habitable. El segundo tejado permanecía en su sitio, marcado, cubierto de nieve, pero intacto. El hombre salió a observar los daños. El espacio entre las capas estaba lleno de hielo y nieve compactada, prueba de que la presión había sido absorbida allí y no directamente sobre el tejado principal. El inspector apareció algunas horas después, caminando con dificultad contra el viento residual. Miró hacia arriba, hacia el segundo tejado aún en pie, luego hacia el interior de la cabaña, donde el fuego aún ardía. No hizo comentarios inmediatos, solo observó. La ventisca no había derribado la estructura, y, por primera vez, eso ponía la previsión inicial en duda. El día siguiente reveló el costo real de la ventisca en todo el valle. Los techos simples estaban cubiertos por capas irregulares de hielo, y algunas chimeneas exhibían acumulaciones que denunciaban filtraciones. El hombre caminó alrededor de su propia cabaña con cuidado, observando el segundo techo aún cargado de nieve compactada. No había cedido, pero mostraba marcas claras de esfuerzo. Aquello no era señal de debilidad. Era la evidencia de que había absorbido un impacto que, de otra forma, se habría transferido directamente a la estructura principal. Dentro de la casa, el ambiente era distinto a lo habitual después de noches de viento fuerte. El suelo permanecía rígido al tacto, pero no totalmente congelado. El agua dejada cerca del fogón no había formado una capa espesa de hielo. El hombre se dio cuenta de que el calor residual había durado más que en cualquier invierno anterior bajo condiciones similares. No era comodidad, pero era previsibilidad, algo raro cuando el viento dominaba el comportamiento térmico. Los vecinos comenzaron a circular por la mañana, evaluando daños y compartiendo problemas.
Uno de ellos comentó que la nieve había sido empujada hacia adentro de la casa durante la noche, formando montones cerca de la puerta. Otro se quejó de que el fuego no había logrado mantenerse estable, exigiendo alimentación constante. El hombre escuchó todo sin comentar. Sabía que cualquier comparación en ese momento sonaría a provocación, aunque los hechos hablaran por sí mismos. El inspector pasó más tarde, observando cada detalle con atención técnica. Caminó alrededor de la cabaña, analizó la acumulación de nieve en el espacio entre los techos y comentó que aquello explicaba por qué el techo principal parecía menos sobrecargado. No fue una admisión formal, pero sí un reconocimiento implícito de que la estructura extra había funcionado como una zona de sacrificio durante la ventisca. Aquella tarde, el hombre decidió retirar parte del hielo acumulado en el espacio intermedio, no por miedo inmediato, sino por comprensión del sistema. Mientras limpiaba, notó cómo la nieve había sido forzada hacia el interior de aquel espacio y allí había perdido energía antes de salir. El segundo techo había transformado el viento organizado en turbulencia inútil. Aquello no eliminaba el frío, pero lo retrasaba de forma mensurable. Al caer la noche, el viento regresó, aunque con menos intensidad. El hombre alimentó el fogón con menos leña que antes de la ventisca, probando el límite de la estabilidad térmica. El interior se enfrió lentamente, sin caídas abruptas. Logró dormir por periodos más largos, algo impensable en noches de viento fuerte en años anteriores. El segundo techo estaba alterando el ritmo de la pérdida de calor. Mientras tanto, en el resto del valle, la noche fue larga. Las luces se mantuvieron encendidas en varias casas hasta tarde, señal clara de que el fuego exigía vigilancia constante. La diferencia no era visible a la distancia, pero se sentía en cada cuerpo cansado. El hombre lo notó al amanecer, al percibir su propia disposición física menos comprometida de lo que solía estar tras noches así. El inspector volvió al inicio de la mañana siguiente, esta vez con el cuaderno en manos nuevamente. Entró en la cabaña, sintió el aire, tocó la pared y observó el suelo. Anotó algo rápidamente y comentó que la estructura se había comportado de forma inesperadamente estable durante la ventisca. No explicó más que eso. Para él, la palabra inesperado ya cargaba con suficiente peso. El hombre empezó a entender que el segundo techo no era solo una protección contra el viento extremo, sino un modificador del comportamiento climático. Al crear un espacio donde el viento podía perder fuerza, había cambiado la forma en que la cabaña interactuaba con el entorno. Esto no anulaba errores iniciales ni riesgos futuros, pero explicaba por qué la estructura había sobrevivido cuando tantas otras luchaban por mantenerse habitables. Esa noche, mientras alimentaba el fuego con leña seca, se dio cuenta de que estaba quemando menos que antes de la ventisca, no por una economía consciente, sino porque no necesitaba compensar pérdidas caóticas. El calor se mantenía dentro de un rango previsible. La cabaña aún crujía, aún reaccionaba al frío, pero ya no estaba a su merced. La ventisca había pasado, pero sus consecuencias permanecerían visibles por días. Para el hombre, lo más importante ya estaba claro. El segundo techo no había sido un error absoluto. Había sido una apuesta arriesgada que casi falla, pero que, bajo la peor presión posible, había comenzado a revelar su verdadero valor. Los días que siguieron a la gran ventisca no trajeron un descanso inmediato. Vinieron tormentas menores, menos dramáticas pero constantes, del tipo que suele revelar si un sistema realmente funciona o si solo sobrevivió por suerte. El hombre observó atentamente cada una de ellas. El viento variaba de dirección, la nieve venía en ciclos cortos y la temperatura oscilaba de forma irregular. Era el escenario ideal para exponer fallas ocultas. El segundo techo, aún marcado por el esfuerzo reciente, permanecía en su lugar, funcionando ahora sin ajustes de emergencia. En la primera de estas tormentas menores, la nieve intentó nuevamente ocupar el espacio entre los techos. Esta vez, sin embargo, el comportamiento fue previsible. Entraba, giraba, se acumulaba parcialmente, y luego era expelida conforme el viento cambiaba. No había presión directa sobre el techo principal. El hombre notó que la carga se distribuía de forma más uniforme, evitando los puntos críticos que antes generaban filtraciones. El suelo interno no volvió a congelarse, ni siquiera cerca de la pared agrietada.
Los vecinos empezaron a notar diferencias que ya no podían atribuirse al azar. En conversaciones breves, comentaban que sus casas se enfriaban demasiado rápido cuando el viento cambiaba de lado, mientras que aquella cabaña parecía reaccionar más despacio. No decían que estuviera caliente, solo que no entraba en colapso. El hombre escuchaba, pero no explicaba. Sabía que la comprensión llegaba mejor por la observación que por las palabras. El inspector apareció nuevamente, ahora con una postura menos defensiva. Caminó alrededor de la cabaña, observó el comportamiento de la nieve durante una ráfaga moderada y comentó que el segundo techo estaba funcionando como un deflector dinámico. Dijo que, en lugar de luchar contra el viento, la estructura lo desorganizaba. No era un término común en los informes, pero describía bien lo que estaba ocurriendo. Aquella noche, el frío cayó rápido tras el atardecer. El hombre alimentó el fogón con la misma cantidad de leña usada en las noches anteriores y esperó. El interior se enfrió lentamente, estabilizándose por encima del punto crítico. No necesitó levantarse para reforzar el fuego antes de la medianoche. El segundo techo estaba retrasando la pérdida de calor de forma consistente, no solo en situaciones extremas, sino también en el uso cotidiano. Mientras tanto, otras casas enfrentaban problemas recurrentes. Pequeñas filtraciones reaparecían, el viento encontraba nuevos caminos y el consumo de leña seguía siendo alto. La diferencia no era espectacular, pero sí acumulativa. Cada noche que el hombre dormía mejor, el contraste aumentaba. El segundo techo estaba transformando noches difíciles en noches soportables. Durante una inspección más larga, el inspector entró en la cabaña y se quedó unos minutos en silencio. Tocó el suelo, se acercó a la pared y observó el comportamiento del aire cerca del techo. Anotó algo en su cuaderno y comentó que la estabilidad térmica estaba por encima de lo esperado para ese tipo de construcción. No habló de error ni de acierto. Habló de resultado. El hombre comprendió entonces que el mayor efecto de la estructura no era impedir el frío, sino reducir la urgencia. La cabaña aún necesitaba fuego, aún exigía atención, pero no castigaba cada descuido con hielo inmediato. Eso lo cambiaba todo. El invierno dejaba de ser una secuencia de crisis y pasaba a ser un problema manejable. A la mañana siguiente, la nieve cayó más pesada por unas horas y luego cesó. El segundo techo se mantuvo firme. El espacio entre las capas cumplió nuevamente su función de absorber el impacto y dispersar la energía. No hubo goteras. No hubo crujidos nuevos en la pared. El hombre sintió algo parecido a la confianza, aunque contenida. Los comentarios en el valle cambiaron de tono. Ya no eran risas ni críticas directas. Eran observaciones cautelosas. Algunos empezaron a preguntar sobre el espaciado, la inclinación y las aberturas laterales. El hombre respondía solo lo necesario, consciente de que cada lugar exigiría sus propios ajustes. El segundo techo no era una fórmula, sino un principio. A medida que el invierno avanzaba sin nuevas crisis graves, quedó claro que la cabaña había atravesado su punto más peligroso. La ventisca no había sido un evento aislado, sino la prueba máxima de un sistema que ahora se mostraba consistente. El segundo techo, antes motivo de risa, se había convertido en la razón por la cual aquella cabaña aún se mantenía funcional. El fin del invierno no llegó de forma triunfal, simplemente perdió fuerza. Las noches continuaban frías, pero ya no existía aquella sensación constante de ataque. El viento soplaba, pero no presionaba. La nieve caía, pero no se acumulaba con violencia. Para Ine, el hombre, esto significaba observar el efecto acumulado del segundo tejado a lo largo del tiempo. La cabaña no estaba caliente, estaba estable, y la estabilidad, en aquel valle, era la diferencia entre resistir y ceder lentamente. Al caminar por la casa en las primeras horas de la mañana, notó algo que jamás había sucedido en inviernos anteriores. El suelo estaba frío, pero flexible. No había aquel endurecimiento progresivo que indicaba hielo avanzando por debajo. La pared antigua, marcada por la grieta inicial, permanecía intacta. El agua, que tantas veces había encontrado caminos invisibles, no volvió a filtrarse desde los últimos ajustes en el tejado doble. Los vecinos comenzaron a contabilizar las pérdidas. Leña quemada en exceso, noches mal dormidas, pequeñas filtraciones que se acumulaban en problemas mayores. Algunos comentaban que aquel invierno parecía más largo que los anteriores, aunque los registros mostraran lo contrario.
La diferencia estaba en el esfuerzo exigido. Mientras muchos luchaban noche tras noche, allí la cabaña exigía atención, pero no desesperación. El inspector apareció en una mañana clara, cuando el sol ya comenzaba a ganar altura en el cielo. Caminó alrededor de la cabaña sin prisa, observó el segundo tejado aún en su sitio, y tocó la madera marcada por el hielo y el viento. Entró en la casa, sintió el aire, y permaneció algunos segundos en silencio. No hubo anotaciones apresuradas, no hubo críticas, solo evaluación. Comentó, de forma directa, que el segundo tejado había funcionado como una capa de sacrificio. Dijo que, en vez de impedir el frío, había reducido la velocidad con la que el viento retiraba el calor de la cabaña. La estructura extra había absorbido el impacto de las ventiscas más fuertes y protegido el tejado principal en los momentos críticos. No era un aislamiento clásico, pero era eficaz bajo aquellas condiciones. El hombre escuchó sin responder. Para él, la validación no estaba en las palabras, sino en el resultado concreto. Había pasado por la peor ventisca del invierno sin perder la cabaña. El fuego se había mantenido controlable. El consumo de leña había sido menor que en años anteriores. El segundo tejado, incluso con errores iniciales, había cumplido su papel cuando más importaba. A medida que los días se alargaban, el hombre comenzó a desmontar pequeños refuerzos temporales hechos durante las tormentas. El tejado doble permanecía sólido. No había urgencia en retirarlo. Ahora formaba parte de la casa, no como una innovación osada, sino como una respuesta práctica a un problema específico de aquel lugar. Los comentarios en el valle se volvieron discretos. Algunos preguntaban si volvería a hacer lo mismo. Otros mencionaban ideas parecidas para el próximo invierno. El inspector ya no se rió. Tampoco elogió abiertamente, pero su postura había cambiado. Lo que antes era visto como un error, ahora era tratado como una solución contextual. En la última noche realmente fría del invierno, el hombre alimentó el fogón antes de dormir y despertó solo al amanecer. El interior estaba frío, pero estable. No había hielo en el suelo. No había agua congelada cerca del fuego. El segundo tejado permanecía silencioso arriba, cumpliendo su función sin llamar la atención. Al salir aquella mañana, miró la estructura extra aún cubierta por restos de nieve antigua y entendió algo simple. No había vencido al invierno. Había aprendido a retrasarlo. Y, en aquel valle, retrasar el invierno era todo lo que alguien podía esperar hacer. El segundo tejado no transformó la cabaña en un refugio confortable, la transformó en un refugio confiable, y eso fue suficiente para atravesar la estación más dura sin perder el control. Si has llegado hasta aquí, dale a like ahora mismo. Suscríbete al canal porque tengo el sueño muy real de llegar a los 1000 suscriptores en este 2025. Y cada suscripción marca una diferencia de verdad. Y comenta aquí abajo, ¿desde qué país nos estás viendo? El invierno no se derrota con fuerza, sino con estrategia. No siempre es posible impedir que el frío llegue, pero sí es posible hacerlo perder tiempo. Crear capas, retrasar el viento, dispersar la presión. Estas decisiones simples lo cambian todo cuando la ventisca decide poner a prueba lo construido. La cabaña no venció al invierno. Resistió lo suficiente, y en la frontera, resistir es lo que mantiene vivas las historias.